Soy Manuel Pastene, psicólogo. Soy Gabriel Brenner, médico especialista en psiquiatría. Y esto es TDAH de alto rendimiento, un podcast original de INECAP acerca del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad en adultos. Vamos a explorar lo que dice la neurociencia y la psicología cognitiva sobre los hábitos, la productividad y el alto rendimiento. Aquí encontrarás información para entenderte, orientarte y ayudarte a afrontar este trastorno neuropsicológico de la mejor manera posible. En el episodio de hoy vamos a retomar un tema clave en lo que tiene que ver con el TDAH y todos los temas relacionados. ¿Cuál es ese tema? Lo que es la evaluación diagnóstica. Para repasar, lo que vimos en el episodio anterior tenía que ver con nociones básicas de lo que es una evaluación y lo que tiene que ver con lo que llamamos un screening. ¿Qué es un screening? Recordanos, Manu. Un screening es una escala de detección que se utiliza como herramienta en medicina, en psicología, en otros campos de la salud también, para evaluar de manera rápida y sencilla la presencia o el riesgo de una determinada condición o enfermedad. O sea, básicamente, como dijiste, es una escala de detección de indicadores. Es una escala más bien probabilística que nos orienta a decidir si hay que avanzar sobre una evaluación diagnóstica más completa. Exacto. ¿No? Sí, son preguntas o indicadores que permiten a los profesionales determinar si ese paciente, esa persona, necesita una evaluación más detallada. Una vez que pasamos, o la escala de screening da probabilidades altas de la presencia de un tipo de enfermedad o trastorno, ahí en medicina, como decís, o en psicología, en cualquier tema de salud, vamos sí a proceder a invertir recursos para hacer una evaluación más compleja y más completa para determinar si existe o no ese trastorno y qué características específicas tiene, porque cada trastorno, por más que tenga el mismo nombre, va a tener características particulares, con lo cual el diagnóstico debe ser personalizado. Digamos, no hay una diabetes igual a la otra, ¿no? Y tampoco hay una anemia igual a la otra. Tenemos que entender las características particulares de cada diabetes, cada anemia y cada trastorno atencional o por disfunción ejecutiva. Sí, recordemos que el TDAH o el TDA en adultos es un trastorno bastante polimorfo que tiene presentaciones distintas y que requiere evaluar la presencia de otros trastornos que pueden explicar también las dificultades, con lo cual es complejo diagnosticar y va a requerir información un poco más detallada. No va a alcanzar solo el screening. El screening te va a dar una probabilidad de sufrirlo y después, en el segundo paso, desde INECAP, que diseñamos esta evaluación automática, online, accesible para todas las personas, vas a poder tener esa información que te va a permitir avanzar en tu proceso de diagnóstico. Sí, y en esta escala, que es como el paso 2 para obtener tu diagnóstico, y es un paso 2 con bajas barreras, que esa es la idea, ¿no? En lugar de tener que pedir turno con un profesional para que ese profesional pueda ampliar en la tipología del trastorno que tenés o qué tipo de causa está explicando tu disfunción ejecutiva, podés hacer esta evaluación automática que en principio reemplazaría la entrevista inicial con el profesional. Es como que tratamos de buscar cuáles eran las preguntas y los datos específicos que típicamente hacemos en el interrogatorio para ponerlos en una evaluación que podés hacer en forma autoadministrada. Y hay que aclarar que no es una autoevaluación. ¿Cuál es la diferencia entre una evaluación automática y autoadministrada y una autoevaluación? Sí, es muy importante esta pregunta porque no existe tal cosa como una autoevaluación en TDAH ni en niños ni en adultos. Desde INECAP, la solución que diseñamos, que es una evaluación automatizada, tiene que ver con la construcción de un algoritmo que lo que hace es presentar preguntas, realizar cálculos y arrojar resultados probabilísticos, ¿sí? Y es cierto que este algoritmo va a reemplazar en gran parte las tareas que en otro contexto la podría hacer un profesional, por ejemplo, hacer preguntas, hacer cálculos, hacer repreguntas, con lo cual es un proceso mucho más eficiente. Sí, hago una pausa, no existe tal cosa como autoevaluación en sí misma y menos aún el autodiagnóstico. No existe. Hacer una escala en TDAH, sobre todo las escalas únicas que existen en Internet, como por ejemplo que circulan en Internet, sirvan para diagnosticar. Y
la evaluación automatizada de la que vamos a hablar y estamos hablando ahora tampoco sirve para diagnosticar, pero es fundamental para hacer un relevamiento indispensable para hacer el diagnóstico. Y este relevamiento que hace la evaluación automatizada reemplaza las funciones que haría un profesional. Nos tomamos el trabajo en INECAP, horas y horas, semanas de trabajo para revisar todas las preguntas y repreguntas que típicamente hacen los profesionales en el equipo de INECAP para terminar de hacer un buen diagnóstico de las tipologías de déficit de atención, hiperactividad, impulsividad que pueden presentar los pacientes y además para detectar potenciales comorbilidades. Y encima agregamos escalas y preguntas para detección de potenciales comorbilidades que podrían explicar un déficit atencional sin ser un TDAH. Con lo cual, al final estamos suplantando personas en este modelo, ¿no? Sí, recordemos que la evaluación automatizada es un software embebido en una web app que es muy fácil de usar, que utiliza un motor con un algoritmo especializado en realizar cálculos complejos y cruzar datos, y esto te va a permitir acceder en aproximadamente 1 hora a un reporte completo. Sí, recordemos que esa hora en realidad es variable y depende del tiempo que le tome al usuario llenar todas las secciones. Y los resultados van a aparecer vía mail inmediatamente después de que el usuario apriete enviar en la última sección. 100%, es así el proceso. El algoritmo es instantáneo en realidad. Es instantáneo, sí. No es necesario igual que el usuario se apure, ni mucho menos, cada uno lo puede hacer a su tiempo. Si alguno lo hace en 40 minutos o otra persona lo hace en una hora y media, está bien también. No medimos nada detrás de la velocidad de llenado del formulario. No va a alterar el resultado que la persona tarde un poco más o un poco menos. Sí, porque viste que a veces los usuarios o los pacientes tienen alguna fantasía de que uno está midiendo otras cosas además de la carga de datos. En este caso no, porque acá lo que estamos tratando es de obtener información específica y nada más. Hay otro tipo de evaluaciones que sí tiene incidencia el tiempo de respuesta. En esta que diseñamos no tiene incidencia el tiempo de respuesta. Sí, en realidad esas son las evaluaciones neuropsicológicas que tienen utilidad para otras cosas, pero ya sabemos y dijimos más de una vez que no son instrumentos específicos y necesarios para la evaluación de TDAH. Son evaluaciones complementarias y hacer una evaluación o un diagnóstico a partir de una evaluación neuropsicológica no tiene utilidad. Entonces, la primera pregunta que me haría, ¿no?, antes de avanzar en este segundo paso es ¿para qué o por qué lo haría con un instrumento automatizado si podría hacerlo directamente con un profesional? Y yo diría, ¿no?, lo primero y principal es, más allá de que los valores son muy diferentes, lo primero es la confiabilidad. Un algoritmo que siempre trabaja de la misma manera va a tender a ser más objetivo y más estable, porque los humanos en general, dependiendo de muchos factores, está estudiado que variamos en nuestra toma de decisiones, inclusive en función del momento del día. Así que primero que es más objetivo en términos de los resultados que va a obtener. Lo segundo es que vamos a garantizarnos que siempre se hagan las mismas preguntas, porque el humano tiene valor de error y se puede olvidar de preguntar algunas cosas o puede sin querer hacer hincapié en un tipo de información en lugar de hacer hincapié en otro tipo de información, y acá nos aseguramos de que siempre se hagan esas preguntas y se haga el relevamiento completo. Totalmente, entonces, primer punto, reduce la variabilidad, es más confiable y es más estable. Total, y hay preguntas que son hasta de seguridad en la evaluación. Las repreguntas, sí. Y estas preguntas de seguridad, podría pasar que el humano se olvide de hacerlas o las omita por la confianza de la experiencia, y está estudiado que eso siempre es un riesgo. Siempre te vamos a preguntar y vamos a tratar de detectar si tenés algún trastorno psiquiátrico que puede implicar algún tipo de riesgo de vida. Y la escala lo pregunta muy bien. Sí. La segunda ventaja de este tipo de soluciones es el tiempo que invierte el usuario para llegar a un diagnóstico posible. Recordemos que si una persona tiene que hacer este proceso con profesionales, posiblemente le lleve una cantidad de entrevistas que pueden ser de 3 a 6 entrevistas,
el tiempo que pasa con el Entre- profesional. Hay que tener en cuenta que cuando uno está en una, por ejemplo, videollamada, hay veces que uno no tiene conexión, o que no se escucha bien, o que hay que repetir la pregunta, o que aparecen interferencias y por ahí la persona necesita, el usuario justo tiene una interrupción, entra el perro, nos pasa todo el tiempo eso, ¿eh? No podemos entrar al link, lo que fuere, y ya, a veces podríamos pensar que es una hora más con profesional, pero en realidad por ahí es más de una hora o hay que agregar sesiones por todas las ocurrencias o imprevistos que pueden surgir. Un detalle no menor, ¿no? En mi rol bien de médico, en donde tengo que relevar antecedentes personales, necesito estar súper concentrado y hacer a veces como una tarea más computacional. Y yo lo entiendo esto que te voy a decir. Algunos pacientes a veces sienten que soy brusco o que soy poco empático o demasiado frío, porque al venir de una persona no se siente muy cálido. Entonces, el hecho de que el usuario esté interaccionando con una máquina, y es obvio que la máquina hace una tarea maquinística, la experiencia interpersonal se vuelve mucho más agradable. Me tendrían que ver a veces, los que ya hicieron las entrevistas con nosotros, me tendrían que ver, me pongo serio, pongo un tono firme, pregunto y repregunto y tengo que interrumpir varias veces. Y entonces con esto reducimos enormemente lo que tiene que ver con la tensión interpersonal que puede ocurrir. Y sabes que hay otra cosa, está estudiado de verdad, que cuando algunas preguntas más o menos emocionalmente complejas vienen de una máquina, las personas estamos bastante más dispuestas a responder que cuando nos las pregunta una persona directamente. Entonces, eso es otro factor que facilita mucho la entrevista. Y además, te garantizás de tener total privacidad por el sistema y por cómo está armado. Sí, digo, en mi experiencia como psicólogo, que hicimos muchísimas, ¿no?, evaluaciones manuales, hemos hecho cientos de evaluaciones manuales en nuestra carrera. Una cosa que pasa, que es la que mencionabas antes, es que cuando vos preguntás, ¿no?, estás haciendo una pregunta al paciente, el paciente te puede contestar, puede no entenderle la pregunta, te puede pedir una aclaración, y vos tenés que repreguntar en función de eso. Y eso es muy difícil, es muy común que un profesional, por lo menos no especializado, no sepa preguntar y no sepa repreguntar tampoco. Entonces, lo que hace la máquina muchas veces es presentarte un escenario en el cual hay una pregunta, te da opciones y en base a eso puede repreguntarte otra cosa que cree que no está bien contestada en función de cómo cruce ese dato con una pregunta anterior y si hay consistencia en cómo vas contestando. ¿Se entendió? Total, y además armamos las escalas y los formularios de manera de que cognitivamente sean amigables. Es muy fácil pensar una pregunta cuando está contextualizada en una serie de preguntas sobre un mismo tema. Es como que te preparamos mentalmente para que sepas qué te estamos preguntando. Y además, encima nos encargamos de que las preguntas difíciles tengan alguna especie de repetición por si no entendiste esa formulación que aparezca otra. Exacto, y haya más consistencia, entonces el resultado sea más confiable. Sí, y de hecho si no llenaste bien una pregunta porque no la entendiste, en general no importa porque como es un resultado probabilístico, una variante no va a afectar al resultado global. Esto lo sabes mejor vos, Manu, que tiene que ver con que vos sos el especialista en cálculos, pero estamos y diseñamos esto de esta manera, como para minimizar el valor de error. Sí, exactamente. Eso se llama peso específico en psicología y tiene que ver con que algunas preguntas, las escalas, le dan mayor importancia. En esta solución que nosotros diseñamos, eso está totalmente solucionado. ¿Por qué? Porque el algoritmo lo que hace es cruzar justamente el peso específico de ciertos ítems y hace que el resultado sea muy consistente. ¿Qué pasa con un profesional no especializado? Le puede dar peso específico a una pregunta, por ejemplo, en TDA, dice si la persona le pregunta si puede permanecer sentada mucho tiempo, el profesional con esa pregunta afirmativa del paciente puede descartar el diagnóstico y la persona sabemos que puede tener TDAH, un adulto, hay muchísimos adultos que pueden tener TDAH y quedarse sentados muchísimo tiempo haciendo una tarea, con lo cual descartarían el diagnóstico y estaría mal. Totalmente, y además hay muchas manifestaciones y nosotros hacemos un relevamiento de todas esas manifestaciones conocidas de hiperactividad y no esa única manifestación respecto de cuánto tiempo se puede quedar sentada una persona y en qué contexto. La magia, de alguna manera, de esta solución es esa, es cómo cruza los datos y cómo arroja consistencia en función de eso. Y hablando de tiempo y demora que llevaría hacerlo con un profesional, eso nos lleva a la otra gran ventaja que tiene que ver con que, dependiendo de la región del profesional,
la escala puede valer, o esta misma tarea, este mismo relevamiento puede valer hasta 10 veces más de 10 veces si uno lo hace con profesional que si lo hace directamente en la escala, ¿no? La máquina tiene un costo muy inferior, entonces aumentamos drásticamente la accesibilidad, dado que no estamos consumiendo el tiempo de un profesional, y hoy por hoy está habiendo una demanda altísima en salud mental y esto está encareciendo drásticamente los costos de los profesionales. Es un problema mundial, no es un problema ni local en Argentina, de Latinoamérica, es un problema mundial. El otro día una paciente, me hiciste acordar de esto, me estaba comentando, en Australia, porque tenemos pacientes de todo el mundo, en Australia están dándole un turno para evaluarse a 6 meses. 6 meses. 6 meses de demora tiene en Australia y dice que buscó, en su ciudad, en Brisbane, que es una ciudad más chica, pero igualmente que hay servicios, y tuvo que también buscar online en otras ciudades grandes, Melbourne, Sydney, no encontró. 6 meses de espera. Sí, ni hablar. No sé si le preguntaste cuál era el presupuesto o el costo. El presupuesto estimado para tener una evaluación inicial, $1.500. Es un poquito más de 10 veces. Después, cuando entren en la web, pueden revisar cuáles son los costos de las diferentes evaluaciones, pero es un valor considerable. Que aclaremos, esto no sería la evaluación definitiva ni la evaluación diagnóstica definitiva, pero hacer todo este proceso ya ahorra un costo gigante porque uno ya llega con todo un relevamiento hecho que el profesional va a usar para poder tomar estas decisiones. Y otro punto a tener en cuenta que tiene que ver con esto de los costos y la inversión que hace la persona en recibir ayuda. Puede ser que vos estés buscando ayuda y termines en un servicio no especializado, porque recordemos que no hay en el mundo muchos especialistas en TDAH o TDA de adultos, con lo cual vas a acceder a una evaluación, vas a invertir dinero y posiblemente hagas una evaluación que no te sirva y que tengas que repetir. Por ejemplo, el clásico ejemplo de pacientes que hacen una evaluación neurocognitiva o neuropsicológica y creen que con eso alcanza para obtener un diagnóstico, y sabemos que, lo hemos repetido en muchos episodios, que eso no sirve. Sí, sabes que varias veces nos han llegado pacientes que hicieron una evaluación neuropsicológica y el evaluador les dijo que la evaluación era extraña o era inconsistente porque le habían dado valores muy regulares. Y esto es un error gravísimo porque justamente ese es el patrón más típico en los pacientes con TDAH, que tienen resultados irregulares en la evaluación neuropsicológica. En algunas medidas dan súper bien y en otras medidas dan muy mal. Y el evaluador, al no conocer de este tipo de problemas, interpretó que la evaluación o se había hecho mal o había dado resultados erróneos, cuando en realidad justamente eso es el patrón típico, si es que existe un patrón típico de evaluación neuropsicológica en pacientes con TDAH. Sí, le agrego otro problema más, que es súper frecuente y vos lo sabés más que yo como psiquiatra. ¿Qué es lo más común? Un paciente sospecha que tiene TDA o TDAH. Va a un psiquiatra, que en general es un psiquiatra generalista. El psiquiatra generalista, en el mejor de los casos, le indica una evaluación neurocognitiva y con esos resultados toma una decisión en función de, por ejemplo, qué medicación le va a dar, y a veces le dan la medicación. Digo en el mejor de los casos porque a veces algún psiquiatra generalista le hace una serie de preguntas y en la primera sesión le da una medicación. ¿Te ha pasado o no? Sí, igual es un cuadro muy optimista ese. Sí. Porque en ciertas regiones de Latinoamérica directamente existen psiquiatras y profesionales de la psicología que dicen que no existen trastornos atencionales en la adultez, que no existe tal cosa. Claro, sería peor porque esa persona que consulta y le niegan el diagnóstico, le cerrás la puerta para poder recibir ayuda. Totalmente, totalmente, y algunos tienen actitudes hasta juiciosas al respecto. Con lo cual, de nuevo, avanzar sobre este camino ayuda en ese sentido. Y por otro lado, si la evaluación te da completamente baja o el resultado va en el lado más bien de lo que es las comorbilidades, también tenés una orientación muy precisa respecto de, bueno, en realidad no me conviene quizás hacer una evaluación específica de TDAH con profesional, capaz que me conviene ir a ver a un psiquiatra general, porque la evaluación dio que tengo probablemente un trastorno depresivo mayor activo, o tengo un trastorno de ansiedad, o tengo alguna otra cosa dando vueltas, y hasta podrías empezar un tratamiento, tratar tu trastorno anímico y después buscar un profesional especializado, porque casi siempre es muy útil empezar por tratar las comorbilidades. Entonces, una vez que
te trataste la comorbilidad y de hecho es muy raro que hayan profesionales en la psiquiatría que no saben tratar una depresión convencional. Te vas a beneficiar con eso y después podés ir a buscar el profesional especializado y hacer todo el trabajo más específico. Sí, o incluso que lo han hecho algunos pacientes así, lo hacen. Supongamos que el informe arroja eso, ¿no? Un trastorno depresivo. La persona puede buscar ayuda, tratar ese cuadro y después puede repetir la evaluación para ver si quedaron síntomas residuales que por ahí se explican por el TDA, ¿no? Que por ahí en la primera evaluación no salió porque estaba muy activo ese trastorno depresivo y hay algún tipo de sesgo ahí, ¿no? Totalmente, la gente con trastornos anímicos o ansiosos suelen amplificar sus dificultades. Esto tiene que ver con lo que se llamamos el pensamiento dicotómico y el sesgo negativo. Entonces, como es accesible la evaluación, no tiene nada de malo repetir el mismo proceso y ver si esto ha cambiado de alguna forma y si persisten estos síntomas y si los calificás igual. Te quería hacer una pregunta, Gaby, respecto a esto que pasa súper frecuentemente, que es que un paciente va a ver un psiquiatra o un psicólogo no especializados, les dicen que les descartan el diagnóstico de TDA o de TDAH, hacen nuestra evaluación automatizada, la evaluación automatizada arroja positivo, entonces se quedan pensando, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué tengo que hacer? Vuelvo a repasar para entenderlo bien. ¿Qué pasa ahí? Si la evaluación te da alta probabilidad de sufrir alguna de las cuestiones que repasamos y relevamos, seguro que es más confiable o casi seguro que es más confiable que lo que te pueda decir un profesional no especializado que no sabe la materia, simplemente porque la escala releva cosas que indudablemente el profesional no especializado no va a relevar. Con lo cual, ¿qué dicen en ciencia en general? Que este tipo de instrumentos no se sabe si son más confiables que un profesional súper especializado en la materia, de hecho probablemente no lo sean, como versión final. O en algún momento sí, por ahora no. Por ahora no, pero es muy probable que sean bastante más confiables que un profesional no especializado en la materia. Digamos, por ejemplo, vamos a hacer una cosa muy simple, ¿no? Existe la escala de Beck en la depresión, que esto es un instrumento mucho más simple y menos complejo. Ese instrumento está probado que es más confiable que un médico generalista que no es psiquiatra para detectar probabilidades de depresión. ¿Ah? Sí, ¿por qué hacemos hincapié en esta información? Porque recuerden que encontrar un psiquiatra o un psicólogo especializados en TDAH en adultos es súper complejo y lo estamos descubriendo, no es solo en Argentina, sino en muchas partes del mundo. Totalmente, y quiero agregar algo más. Entendemos la complejidad de la medicina generalista que hay en algunos países, como por ejemplo en España, que por ahí tiene alguna desventaja porque pone algunas trabas, pero por otro lado hemos tenido experiencias geniales con médicos de atención primaria que fueron súper permeables a los reportes que les llevaron los pacientes a partir de la evaluación automatizada, y aún más cuando estos pacientes hicieron alguna consulta con nosotros y nosotros después reforzamos ese reporte con alguna notita nuestra. Pero existen profesionales permeables en todo el mundo que cuando tienen un informe confiable, detallado y específico, están dispuestos a colaborar con un tratamiento. Cuando estoy hablando de este nivel de actitud colaborativa, me estoy refiriendo inclusive a hacer prescripciones para la medicación, porque por supuesto que no estamos autorizados para prescribir medicación en cualquier parte del mundo, entonces tenemos que hacer alianzas, estrategias con profesionales de otros países y la experiencia es realmente buena. Pero nosotros entendemos que esto sucede porque este reporte es súper específico, detallado, y esto es lo que espera un profesional serio, colaborar pero con información dura, específica y concreta. Resumiendo, en el episodio de hoy hablamos de este segundo paso en tu proceso de diagnóstico, que es la evaluación automatizada. La evaluación automatizada, recordemos que es más confiable y objetiva que un profesional no especializado. También explicamos que es más rápida que un proceso de evaluación convencional y permite acceder a un reporte en forma inmediata. Es más accesible en términos de recursos económicos necesarios y por último lo podés realizar desde cualquier parte del mundo en forma online. No dejes de escuchar el próximo episodio porque vamos a hablar de los componentes específicos del reporte que vas a recibir. Nos vemos en el próximo episodio. Estuviste escuchando TDAH de alto rendimiento, un podcast original de INECAP, un instituto especializado en el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad de adultos.
Ten en cuenta que valoramos mucho cada una de las reseñas u opiniones que nos hacen en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos escuchen. Podés suscribirte de forma gratuita en tu plataforma preferida para estar al día con los nuevos episodios. Puedes contactarnos a través de nuestra web www.inecap.org, repito, www.inecap.org, y nuestro correo electrónico info@inecap.org. Y recuerda, la evaluación del TDAH es compleja y requiere de un profesional especializado y experimentado.